Hola Tauro, ¿cómo andan mis toros fuertes? Maravilloso. Besito, mi amor gigante, que siempre te envío con mucho cariño. Y vamos con tu horóscopo especial. Vamos a ver desde aquí, que tú veas este video hasta fin de este año 2023, qué va a estar ocurriendo principalmente, fundamentalmente en tu vida por destino sagrado. Bueno, pues los eventos que debes tener en cuenta hasta que termine este año 2023. Hoy es día 20 de octubre, pero es un horóscopo totalmente atemporal. Cuando tú llegues a visualizarlo, de ahí en adelante, bueno, pues son estos eventos. Decirte, Tauro, que son lecturas generales, mi amor, atrapa lo que sea para ti, lo que no, libéralo al universo. Y también recuerda visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus, para que completes toda la información para este ya fin de año 2023 y tu destino sagrado. Te da la bienvenida como siempre el bello Flores. Hola Tauro, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, te envía como siempre tu precioso toro Flores. Bueno, pues vamos con tu destino sagrado, Tauro. ¿Qué debes tener en cuenta desde aquí hasta fin de este año 2023 por destino? Los eventos más importantes, tu energía más importante. Vamos a comenzar con la energía, ¿verdad? ¿Dónde vas a estar concentrando tu energía ya finalizando este año 2023? Y comenzamos por aquí, tu lectura. Bien. Bueno, Tauro, el amor, el sentimentalismo, Sentimentalismo. Vas a estar muy sentimental. Mira, esto es una energía, fíjate que tú vas a estar concentrando tu energía aquí, va a ser lo más importante, ya finalizando en esta recta final de este año 2023. Ahora, cuando nosotros nos ponemos muy sentimental, por lo general la razón se bloquea un poco. Hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Yo siempre que sale este tipo de energía, siempre lo digo, que hay que tener un equilibrio entre la mente y los sentimientos, el corazón. Porque si solamente nosotros nos ponemos sentimental y nos dejamos llevar por las emociones, los sentimientos, bueno, pues la razón se nubla un poco y no podemos pensar con claridad lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Esto me está llevando a que tú vas a estar concentrando más que todo en esta recta final de este año 2023, tu vida amorosa, ¿verdad? Toda la parte sentimental, la parte del amor, de pareja. O, por ejemplo, si estás soltero, bueno, pues enfocado en conocer una persona nueva quizás que pueda aparecer. Vamos a ver ahora los eventos más importantes. Pero tu energía va a estar enfocada muy importante en el amor. Lo que yo te sugiero, por supuesto, es no dejarte llevar del todo, ¿verdad? Hay que ponerse también a veces un poco mental y pensar objetivamente, bueno, pues me conviene esta relación, no me conviene. Debo ya cerrar un ciclo con este sentimiento que tengo por una persona de mi pasado para poderme abrir y comenzar el año 2024, bueno, pues en total plenitud en cuanto a el amor y los sentimientos. Bueno, está esto complicadito con el amor, ¿verdad? Vamos a ver si realmente va a ser así. Vamos a ver qué eventos importantes debe tener en cuenta Tauro. Sentimental Tauro. Los Tauros son bien sentimentales. Es energía de Venus, ¿verdad? Tu planeta regente. Bueno, tienes aquí el 9 de bastos, tienes el paje de copas, tienes también la carta de la luna, exactamente, emocional, la carta de la luna y la carta del sumo sacerdote, es decir, tu propio arcano mayor está en la mesa. Vamos a ver en el fondo del mazo la torre. Bueno. Ay, 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 la torre en el fondo del mazo. Vamos a comenzar esta lectura. Mira, el 9 de bastos. Tauro, vas a estar defendiéndote en estos últimos meses ya de este año 2023. Ya lo que resta son prácticamente 2 meses y 10 días, ¿verdad? O 12 días, por ahí estamos. Ahora, vas a estar defendiéndote de situaciones que no te pertenecen. Esto va a ser algo bien, bien importante, que cuando finalice el año vas a tener ganada la batalla, ¿verdad? Cosas que no te pertenecen, como por ejemplo que te hayan estado dando trabajo que no es tuyo en tu centro de trabajo, por ejemplo, o que hayas estado haciendo labores en tu casa que no te pertenecen a ti, que hay personas a tu alrededor que también pueden cooperar. Puede ser también que alguien te quiera responsabilizar de algo que no es tu responsabilidad y ahí te toque defenderte. Tú vas a estar bien a la defensiva, pero vas a estar a la defensiva
valga la redundancia, defendiendo tu territorio, como buen toro ahí, defendiendo tu territorio. Puede ser también que tengas que defender a alguien de tu familia o puede ser un buen amigo en estos últimos meses que esté en medio de un conflicto, de una situación complicada con otra persona y te toque, bueno, pues salir en su defensa, ¿verdad? Salir en su defensa e intentar, bueno, pues apoyar a esa persona que salga de ese problema que tiene. Marcando territorio, sobre todo te siento ahí marcando territorio y defendiendo todo tu espacio, tu familia, lo que es tuyo. Vas a estar bien ahí, bien a la defensiva. Mira, tienes aquí un paje de copas. Hay un ofrecimiento de amor. Los taurinos que están solteros van a estar probablemente comenzando una relación en estos últimos meses o por lo menos dando los primeros pasitos del romance con una personita totalmente nueva. También puede ser que algunos taurinos que estén esperando, por ejemplo, una reconciliación con una personita, bueno, que ya no está en tu vida y demás, puede ser que esta persona regrese en estos últimos meses, te dé una comunicación, incluso para los taurinos que están en contacto cero, te dé una comunicación y ustedes puedan tener una conversación desde los sentimientos, porque estamos hablando de copas, y se dé una reconciliación, sobre todo una reconciliación si tú lo deseas, ¿verdad? Porque puede ser que ya tú me digas, Tati, si regresa a mi pasado no me interesa. Bueno, pues entonces lo vas a dejar pasar de largo. Pero lo que sí siento muy fuerte con este paje de copas es que hay un nuevo amor, hay una persona interesada en ti que vas a estar conociendo en estos últimos meses de este año 2023. Así que pilas por ahí, hay que observar bien alrededor porque no tengo cartas aquí de distancia física, es decir, esta persona está muy cerca de ti. Mira, tienes aquí la carta de la luna. Ciertamente la luna nos habla de esto, del sentimentalismo, de estar muy emocional. Tauro, atento a las noches porque por las noches van a ocurrirte cosas importantes. Por ejemplo, puede ser que de noche te llegue alguna noticia que tú has estado esperando. O puede ser que en la noche conozcas a esta persona nueva en el amor que estamos hablando. O que tú vayas, por ejemplo, en horas nocturnas a algún lugar, puede ser algún compartir con amigos, alguna fiesta, y ahí se te den algunas oportunidades, incluso oportunidades de empleo, incluso, ¿verdad? Que conozcas personas importantes, que te propongan un trabajo o algo así. Las noches van a ser muy importantes para ti. Ahora, la luna habla de sentimientos, ¿verdad? Y habla de emociones. Debes estar haciendo un equilibrio, porque lo que sí siento yo es a Tauro bien emocional en estos últimos meses del año. También puede ser que algunos taurinos, que no le va a resonar a todos, pero algunos taurinos que tienen su familia lejos, pues también te pongas un poquito emocional, dadas las fechas significativas que siempre se celebran finalizando el año, como por ejemplo la Navidad y demás, ¿verdad? Ahora también en noviembre, por ejemplo, aquí en el país donde yo vivo se celebra Thanksgiving, que es acción de gracias, y bueno, pues siempre la familia se extraña cuando vive lejos, y puede ser también que te pongas un poquito emocional por ahí. Tienes aquí el sumo sacerdote. Mira, estos últimos meses del año tú vas a estar muy enfocado en poner orden en tu vida. También el sumo sacerdote es una carta de fe. Fíjate que este es tu propio arcano mayor, Es una carta de fe, es una carta de confianza, pero también es una carta de orden. Vas a estar conectando muchísimo con tu yo interior y con tu creencia también. Te siento quizás para algunos de ustedes que les gusta ir a templos espirituales, puede ser a iglesias, incluso puede ser que estés visitando en estos últimos meses del año, ¿verdad? Estés visitando estos lugares que te guste, y si no es así, pues quizás desde tu casa, pues encendiendo una velita, haciendo oraciones, pero te siento muy conectado con lo divino. También el sumo sacerdote, te decía, es una carta de orden. Vas a estar ordenando muchas cosas en tu vida que quizás han estado desorganizadas, como por ejemplo trabajo, quizás tu casa completa, poniendo orden, haciendo limpieza. La carta del sumo sacerdote te anuncia que vas a terminar el año con muchísima estabilidad. Tienes la carta de la torre, que te marca el inicio, el final y el inicio del año 2024, ¿verdad? 2023 el fin y bueno, pues comenzando el 2024. Tauro, muchas
estructuras van a estar cayendo ya finalizando este año 2023. Tú vas a comenzar, yo te diría de cero, este 2024 con muchas cosas que ya no cumplían objetivos, ni tenían ya ni parte ni suerte en tu vida, ¿verdad? Como dice el dicho, ya ni pintaban ni daban color. Es decir, situaciones que tenían que haber caído, que tenían que haberse derrumbado. Puede ser que estés cerrando ciclos quizás de un sentimiento de alguien de tu pasado, o puede ser que estés terminando incluso una relación tóxica de amigos, de pareja, de personas que no tienen ya que estar a tu alrededor y tú lo has entendido así. Bueno, pues vas a estar cerrando ciclos y vas a estar comenzando limpio de polvo y paja, como yo diría, este 2024. Se viene comenzando el 2024 a edificar, Tauro, nuevas estructuras. Al estar la torre en el fondo del mazo, yo te diría, Tauro, que tú has estado pasando situaciones bien complicadas últimamente, ¿eh? Puede ser que hayas estado cerrando ciclos ya, que ya esta torre esté en tu vida y bueno, pues andas derrumbando estructuras ahí y comenzando de cero. Pero que sepas que viene estabilidad para ti. Vas a estar estable, vas a estar bien. Aquí está el sumo sacerdote, ¿verdad? Vamos a ver dónde vas a estar ahí tu energía, ¿verdad? ¿Qué debes tener en cuenta de tu energía? Te habla de la motivación y te habla de frases, ¿verdad? Bueno, pues escucha mensajes motivacionales, claro que sí. Lee frases motivacionales, esto te va a ayudar mucho con tu energía. También usar el color azul, color blanco también te van a ayudar mucho con tu energía finalizando este año 2023. Vamos a ver qué más, ya para finalizar tu lectura, este oráculo. ¿Qué te dice, Tauro? Me ha gustado mucho tu lectura está bien directa, ¿eh? Vamos a ver qué dice. Bueno, el corazón, y aquí estamos hablando de amor y nuevo romance. Es exactamente lo que salía en tu lectura. Amor y nuevo romance para Tauro. Así que el amor no va a faltar en tu vida, cariño mío, y hay un nuevo romance para muchos taurinos. Así que bueno, pues enhorabuena, ¿verdad? Besitos, Tauro. Déjame en comentarios qué te ha parecido, me va a encantar leerte. Regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita y yo como siempre, mi amor, esperándote con mucho contenido para ti. El Bello Flores y yo te deseamos que estos meses sean de mucha bendición para ti. Namaste. Bye, bye.